Buenos días, hoy estamos aquí en este nuevo episodio del podcast y vamos a presentarles el caso, la decisión del capitán Chesley Sullenberger, apodado Sully, que tuvo el 15 de enero del 2009 en el vuelo 1549 del US Airways, en donde acuatizó en el río Hudson en la ciudad de Nueva York. Y los vamos a estar relacionando con los temas vistos en la clase de toma de decisiones durante el semestre, por lo que es o no es, fue o no fue una decisión complicada. Ok, el caso es el siguiente. El vuelo 1549 despegó del aeropuerto La Guardia de Nueva York con 155 personas a bordo. Lo que pasó es que apenas 3 minutos después del despegue, el avión chocó con una bandada de gansos que eran de origen canadiense, lo que provocó una falla total en los ambos motores. En este momento el capitán Sully tenía que tomar una decisión que era pues crítica porque se debatía entre tres cuestionantes. Intentaba regresar al aeropuerto en La Guardia, intentaba llegar al aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey o aterrizaba de emergencia en el río Hudson. Tenía, tenía 208 minutos para poder decidir. Muy bien, pues el capitán Solly eligió el río Hudson, el aguatizaje. Todos los pasajeros, los 155 pasajeros sobrevivieron. Sin embargo, la historia no termina aquí, ya que tras el aterrizaje, Solly fue sometido a un juicio por investigaciones de aviación basándose en varias simulaciones que daban como resultado un aterrizaje exitoso en, en el aeropuerto La Guardia. Y cómo fue su decisión. Eh, Vamos a ver a lo largo de este podcast cómo fue esta decisión y qué pudo llevar. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué papel jugó el azar en este caso, en la película? Entonces, para responder a esto vamos a utilizar el texto El azar de Carlos Ramírez, que fue el primer texto visto en la clase durante el semestre. Y el autor define azaroso como un hecho del cual no se conocen las razones o determinaciones. Puede ser un proceso o un evento. Entonces, el choque 1549 de US Airways con la banda de gansos canadienses es precisamente esto, un hecho del que no se conocían las razones. Nadie en el avión, nadie en la torre de control y ningún sistema de aviación podía controlar ni manejar que pasara este evento. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, pues, ¿qué lugar ocupa el azar en este caso? Bueno, Ramírez nos dice que desde una perspectiva epistemológica, si siempre se llegará a una causa inexplicable, quizás incausada, o a un axioma o supuesto no demostrable, o a una razón sin razón. Y bueno, es que el azar, en el caso de Soli, pues aplica exactamente porque la causa del suceso es inexplicable, ¿no? Y el punto de partida sin razón previa, o sea, no tiene ningún punto de partida previa sin que lo justifique. Y pues bueno, el choque de las aves es el evento que pone como que toda en marcha esta decisión y pues sin ese azar no habría una crisis, entonces tampoco habría una decisión y no habría un análisis posible del caso. Muy bien. Y específicamente, ¿qué tipo de azar se trata? Muy bien, pues el autor plantea que si se plantea que las razones existen, pero las desconocemos o no las podemos averiguar, será un azar blanco. Entonces, a este evento corresponde un azar blando. Ok, las causas del impacto existían, la ruta migratoria de las aves existían, la altitud y la trayectoria del avión, igual que el despegue. Pero ahora, era imposible de conocer o anticipar estas causas o circunstancias específicas, lo que no fue un evento sin causas, sino un evento cuyas causas estaban más allá del alcance de cualquier sistema de predicción disponible. Muy bien. Y pues bueno, en cuanto a mi opinión personal, algo que me parece sorprendente es que en ese tema del azar, pues nadie tuvo la culpa, ni el piloto, ni la torre de control, ni el mismo avión. No fue un hecho de negligencia, fue un hecho azaroso. Entonces, pues cómo es que posteriormente tiene un juicio si es que él no tuvo la culpa o cómo es que lo quisieron incriminar. Y además también otro hecho del azar es que nunca antes en la historia a un avión había perdido empuje en ambos motores a causa de un accidente con pájaros. Y pues es importante o es indispensable tratar de analizar la relación que tiene el azar con la vida cotidiana y pues entonces saber cómo manejarlo o aprender a cómo manejarlo. Y sí, bueno, yo creo que el azar en este caso pues también nos recuerda que por más protocolos o pues sistemas que tenga de seguridad el avión,
pues siempre va a haber un margen de error. Entonces, pues no quiere decir que sea necesariamente malo, sin embargo, creo que lo importante es saber cómo se puede reaccionar ante esto y pues saber cómo tomar y manejar esta decisión. Muy bien, a mí lo que más me llamó la atención fue que fue un azar blando, ya que esas causas que existieron, porque no podíamos conocer, dieron la partida a una historia muy impactante a nivel mundial, ya que es un claro ejemplo de cómo tomar una decisión en tiempos de un estrés enorme. Entonces el azar siempre no llega a algo destructivo, puede ser un punto de mejora. Una vez que el azar desencadenó la crisis, respondemos ahora a la pregunta de, bueno, ¿cómo respondió Soli en esos primeros segundos? Entonces, pues para entender esto, recurrimos a Antonio Damasio y la hipótesis del marcador somático. Y es que Damasio nos explica que los marcadores somáticos son un caso especial de sentimientos generados a partir de las emociones secundarias. Esas emociones y sentimientos han sido conectados mediante el aprendizaje a resultados futuros predecibles de determinados supuestos. Cuando un marcador somático negativo se yuxtapone a un determinado resultado futuro, la combinación funciona como un timbre de alarma. En cambio, cuando lo que se superpone en un marcador somático positivo se convierte en un guía de incentivo. Y bueno, es que es importante resaltar que pues las emociones de Soli fueron muy importantes en este momento porque sin ellas no había podido hacer la decisión correcta. Porque nos vamos atrás, habíamos dicho que Soli había tenido nada más 208 segundos para tomar una decisión. Y pues sabemos que ningún ser humano puede tomar o hacer una decisión tan rápida basada en un cálculo racional con todas sus variables. Entonces, lo que le permitió actuar positivamente o lo que le permitió actuar correctamente fue que, pues, se tomaron en cuenta las emociones en este aspecto, la calma, el sentido de responsabilidad con los pasajeros, la confianza en su propio juicio, etc. Muy bien, también Damasio distingue entre pues algunos tipos de respuestas, que son las automáticas y las deliberadas. Particularmente nos queremos enfocar en las automáticas, que las define como la estrategia para la selección de respuesta consiste en la activación de la fuerte conexión entre el estímulo y la respuesta, de manera que la puesta en práctica de la respuesta parezca automática y rápidamente, sin esfuerzo ni deliberación, aunque podemos intentar evitarla voluntariamente. Aquí queremos vincular esta definición en el proceso de toma de decisiones de Soli, porque hay que recordar que el manual de operaciones del piloto eh, decía o marcaba que checar el manual, el mismo manual, era el paso 4. Sin embargo, Soli lo hizo repentinamente e instantáneamente. Esto está vinculado pues a sus 40 años de experiencia, así como también descartar tanto regresar a la guardia como al ir al aeropuerto de Teterboro y decidir acuatizar en el Hudson. Entonces, todas esas decisiones fueron automáticas basadas en la experiencia del capitán Soli. Sin embargo, también Soli delibera. Según Damasio, las respuestas deliberadas se basan en procesos supuestamente claros que derivan de consecuencias lógicas a partir de premisas asumidas. Muy bien, esto se ve en la película, ya que cuando Soli consulta previamente a su copiloto, evaluando las opciones, también las hace en voz alta y se comunica con la torre de control. Esto nos da a decir que Soli no actuó por instinto, sino que combina la respuesta automática con una deliberación precisa pero rápida. Muy bien. Ahora toca el bloque 3, que es la intuición y deliberación en la toma de decisiones. Ahora vamos a analizar el texto de Manrique y de Castro y pues vamos a checar las categorías modulares y las categorías inherentes. La primera categoría modular que tenemos es la percepción de la situación, que de acuerdo a los autores es que una situación decisoria se refiere a la percepción del sujeto que considera necesario tomar una decisión en un determinado momento. La situación puede ser esperada o inesperada. Entonces, aplicándolo el caso con el capitán Sully, al momento de que le pues, pasó el accidente con los gansos, con las aves, pues ningún protocolo lo había entrenado o capacitado para este evento. Y a continuación tenemos la segunda categoría, que es la evaluación, y los autores plantean que la situación percibida como decisoria es evaluada y parte de una búsqueda de información con el fin de obtener la información que falta. Bueno, es que Soli en ese momento tenía solamente pues segundos y tenía, o sea, segundos para analizar y tenía tres opciones: regresar a la guardia, intentar el Teterboro o aterrizar en el Hudson. Y pues analizó las consecuencias de cada una con la información que tenía disponible, que era la altitud, la velocidad, la distancia, y pues descarta las dos primeras porque pues si elegía las dos o cualquiera de las dos podían resultar en una fatalidad. Muy bien, la tercera categoría modular es la decisión. Manrique y De Castro definen que la decisión es un juicio práctico que opera como conclusión, como juicio resolutorio sobre acciones que la gente tiene que la gente tiene el poder de realizar. Muy bien, la decisión de Soli
combina ambas decisiones intuitivamente, descartando aeropuertos en segundos y combinando su conocimiento con los diferentes patrones, pero también se delibera brevemente con su copiloto antes de confirmar la maniobra. Ahora tenemos las categorías inherentes, que la primera es la tensión axiológica, que de acuerdo al texto es que en algunos casos la tensión es intrapersonal, es decir, tensión con uno mismo, la tensión interpersonal, es decir, tensión con los demás, con los que te rodean, y tensión institucional, que es una tensión con las políticas institucionales o organizacionales. Entonces, en este caso, el capitán Soli tiene una tensión intrapersonal consigo mismo para decidir qué hacer y una tensión institucional debido a que las políticas o el manual de operaciones pues no es lo que él siguió. Bueno, después tenemos la segunda categoría inherente, que es la duración. Los autores explican que teóricamente se plantea que la toma de decisiones intuitiva está determinada por el tiempo, es decir, que a menor tiempo pues es más intuitiva. Y pues en este caso pues Soli solamente tenía 208 segundos para poder decidir, entonces pues esto explica por qué su proceso fue predominantemente intuitivo. Muy bien, la tercera categoría inherente es el grado de formulación. Los autores afirman que desde la perspectiva de los entrevistados, en las organizaciones existen un grado de decisión o formalidad. Entendido por ello que el grado es en el que procedemos para tomar decisiones en que dichas instrucciones son explícitas. Muy bien, pues en el mundo de la aviación es uno de los sectores con más formalización en el mundo, pero seguir el protocolo es en momentos así habría sido como algo muy fatal, entonces la formalización es baja. Creo que lo más importante de este caso es que pues Soli nos da a entender que la intuición no es como que lo opuesto a la razón, porque a pesar de que Soli fue racional, pues también fue intuitivo y pues solemos subestimar como que la intuición cuando en realidad pues la razón está acumulada en el cuerpo. Bueno, en esos 208 segundos, Soli no solamente decide, ejerce su libertad. Es por eso que vamos a analizar esto desde la distinción de la libertad positiva y la negativa que plantea Carter. La libertad positiva es la posibilidad de actuar o el hecho de actuar de manera que se tome control de la propia vida y se realicen los objetivos fundamentales propios. Aquí Soli no solamente ejerció su libertad positiva, sino que en el momento más crítico él toma el control de la situación y no espera, no cede y tampoco delega. Actúa en base a sus objetivos fundamentales como piloto, que era el proteger a sus pasajeros. Muy bien. Por su parte, la libertad negativa es la ausencia de obstáculos, barreras o restricciones. Se tiene libertad negativa en la medida en que tenemos disponibilidad de acciones en este sentido negativo. Se atribuye normalmente a agentes individuales. Muy bien. En el aire, Soli tiene una gozaba de libertad negativa, ya que no hay nadie que le impida actuar en ese momento. Pero pragmáticamente, en el juicio posterior, esa libertad negativa se ve amenazada. Los investigadores intentan imponer barreras institucionales a su juicio, restringiendo su versión de los hechos con simulaciones basadas en supuestos erróneos. Y pues bueno, muy bien, en cuanto a la opinión personal, la verdad es que me parece muy interesante cómo es que el contraste en cuanto a las libertades, porque en el aire Soli pudo gozar tanto de libertad positiva como de libertad negativa, pero quiero enfocarme en la libertad positiva debido a que él tomó la decisión y tomó la responsabilidad pues de lo que pudiera pasar tanto a la tripulación como a los pasajeros. Sin embargo, una vez aterrizando o ya en tierra, pues esta libertad pudo haberse visto reprimida por el juicio que tuvo posteriormente. Ahora pasamos al bloque 5, que es el texto de Fromm, que es sobre libertad, determinismo y alternativismo. Entonces, el primer concepto que nos maneja Fromm en el texto es la elección verdadera o también pues, puede ser una posibilidad real. Y lo menciona como cuando el individuo tiene delante un cigarrillo y ha de decidir si lo fumará o no. Además, después tiene que decidir sobre el otro cigarrillo, si lo fumará o no lo fumará. Y así sucesivamente. Es siempre el acto concreto el que requiere una decisión. Eso quiere decir que pues más que nada tienes que tener algo enfrente, algo verdadero en cuanto a lo que puedes decir y que a su vez tendrá consecuencias. Ahora bien, tenemos también conceptos de libertad que a su vez están vinculados a lo que es el determinismo y el alternativismo. Entonces, tenemos que el primer concepto de libertad es que la acción humana, cuando es gobernada por pasiones, el individuo está cautivo. Por el contrario, cuando lo gobierna la razón, es libre. La segunda definición es que la libertad de elección en que actúan el determinismo o el indeterminismo es siempre la libertad de elegir
lo mejor contra lo peor. Y la última definición de libertad que nos maneja es que no es otra cosa que la capacidad para seguir la voz de la razón. Entonces, el autor nos maneja también que cuando existe una posibilidad real o elección verdadera es determinismo, y cuando existen más de una es alternativismo. Yo creo que lo que mencionaste, Juan, es muy importante porque pues la libertad, creo que nos queda claro que con la libertad no significa que es falta de determinismo, sino que es una capacidad de elegir como que lo mejor dentro de las circunstancias. O sea, por ejemplo, Soli no pudo controlar lo que pasó, sin embargo, él pudo hacer o tomar una decisión y dar una respuesta en base a eso. Entonces creo que eso es como que importante y pues eso lo hace libre, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien, pues a mí la idea de elección verdadera pues es algo muy poderoso, ya que Soli no eligió abstractamente, sino concreto, eh, viendo que eligiendo esa decisión sufrirá consecuencias reales, ya que pues yo creo que pues actualmente cuando muchas veces discutimos de libertad, de manera filosófica olvidamos estos datos importantes. Ujú. Muy bien, ahora hablaremos sobre la resonancia y la hiperopcionalidad, basada en el texto de Carolina Vázquez y con el concepto de Hartmut Rosa. Muy bien, la hiperopcionalidad es la idea de que en la sociedad moderna existen una sobreabundancia de opciones para elegir, bajo la creencia de que más opciones significa más libertad y mayor bienestar. Muy bien, en el juicio de Soli, mejor dicho, el juicio posterior de la tragedia, es un claro ejemplo de hiperopcionalidad, ya que los investigadores muestran varias simulaciones y varias conclusiones que pudieron ser, pero esto no es así porque se cree bajo la creencia de que estas opciones son mucho mejor, pero esta sobreabundancia de opciones computarizadas ocultan la realidad, ya que en el aire Soli no tiene tiempo de estas opciones, sino de elegir una y ya. Muy bien. El siguiente concepto que tenemos es lo indisponible, que aquí se refiere a aquellos aspectos de la realidad que no pueden controlarse completamente ni ponerse a disposición de la voluntad humana, como el azar o la naturaleza. Entonces, en este caso en particular, pues el impacto de las aves con el avión es el caso o es el ejemplo de lo indisponible por excelencia. Y bueno, por otro lado tenemos la resonancia que pues citando es una forma de relación auténtica y significativa entre las personas y el mundo. Una vida buena no depende únicamente de controlar, optimizar o acumular opciones, sino de poder establecer relaciones vivas, transformadoras y recíprocas con otros y con la realidad. Y pues yo creo que ese es como que el resultado de una pues relación auténtica entre Soli y pues los pasajeros y además de su vocación, ¿no? O sea, esta decisión no fue como que algo calculado, sino pues un sentido de responsabilidad también con sus pasajeros. Muy bien, también tenemos acá, pues ya como que una deliberación, opinión o conclusión, es que la hiperopcionalidad, pues refleja mucho lo que pasa en la actualidad, que muchas veces el tener más opciones no significa el poder tomar una mejor decisión. Entonces aquí, para el juicio tenían pues ejemplos de otros simuladores, sin embargo, pues eso no reflejaba en la realidad. Y sí, por otro lado, yo creo que pues la resonancia pues es algo bonito porque pues describe como pues una, como dije anteriormente, pues la relación entre más que nada el piloto y el pasajero y pues su sentido de querer hacer las cosas bien por él, ¿no? Bien, y lo que más resuena es que Rosa nos está diciendo que una buena vida no es esa que tiene muchas opciones, sino la que establece relaciones auténticas. Y ya que esto se puede ver de que Solid en verdad tiene una relación auténtica con su trabajo y por eso pudo hacer lo que pudo hacer. Y él nos dice que pues la responsabilización es que asuma su deseo, su destino y que acepte ser responsable de lo que ocurre, que deje de culpar a las circunstancias, la vida, los demás, a los otros. Y bueno, es que aquí pues Soli no culpa a las aves, no culpa al clima y no culpa tampoco al sistema, sino que asume lo que ocurrió, la decisión que tomó y lo defiende. Y esa es la responsabilización pues en su máxima expresión, ¿no? Muy bien, para analizar a más detalles este caso, el texto propone cuatro franjas. La primera es la inmodificable, que aquello que ya no se puede ser de otra manera, pues ya no se puede. Para Soli, lo inmodificable es el impacto con las aves. Este evento ya ocurrió, no se puede deshacer y Soli no pierde energía lamentándose por ello ni culpa a nadie. Lo acepta con un punto de partida y actúa desde ahí. El segundo punto, la segunda franja, es lo transformable no deseado. Lo que nos dice es que lo que puede cambiarse, pero no se desea hacerlo. En el caso de Soli, esto podría ser el daño de su reputación que el juicio intentaba imponerle.
Él podía haber aceptado silenciosamente las conclusiones del panel para evitar el conflicto, pero no lo deseaba así porque sabía que eso implicaba aceptar una versión falsa de los hechos de acuerdo a las simulaciones propuestas por los investigadores. Y bueno, ahora tenemos la tercera franja, que es lo transformable deseado pero no intentado. Y se define como que puede cambiarse, se desearía que cambiara, pero no se está dispuesto a hacer el esfuerzo o a afrontar las consecuencias. Y es que pues al inicio del juicio, después de lo que pasó, cuestionar los supuestos de las simulaciones era algo que pues Soli deseaba, pero que implicaba enfrentarse como de manera institucional, pues ante todo el panel de investigadores. Entonces pues había un riesgo de que nadie le pudiera creer. Y pues finalmente tenemos la cuarta franja, que es lo deseado e intentado, y pues se define nuevamente como aquello que se puede, se anhela y se está dispuesta a cambiar, intentando, proyectando y realizando todas las actividades que se requieran para lograr la transformación. Y eso es lo que hace exactamente Soli, pues decide que enfrentar al panel, o sea, decide finalmente enfrentar al panel y pues exige también que se añadan, o sea, pues exige al final que se añadan los 35 segundos de tiempo que se tiene como humano, y pues después de las simulaciones y todo, pues es finalmente vindicado. Y pues bueno, también ahora en cuanto a nuestra opinión personal, me acuerdo mucho en clase que vimos en un taller que era el caso de una familia que se iba a divorciar y quería ver con quién se queda el perro. Y una de las preguntas era, pues, ¿qué responsabilidad tiene el perro? Y aquí, a partir de la responsabilización, que está también la respuesta primaria, una respuesta secundaria, que es la responsabilidad activa, pues queremos preguntarnos también qué responsabilidad tienen acá los gansos, los pájaros. Y pues llegamos a la conclusión también nosotros, es que pues los pájaros debían o tenían que seguir su propia migración, su propio vuelo, y es la responsabilidad que ellos tienen de seguir viviendo como pájaros, de migrar, y pues tienen una responsabilidad activa también, debido a que es el máximo o es la respuesta esperada de ellos. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el análisis del discurso. Y es que durante el juicio, posterior a lo que sucedió en el Hudson, Soli construye un discurso para poder defender así su decisión. Y pues de aquí lo vamos a analizar desde los cuatro ejes del análisis discursivo de Ramírez. El primer eje es entender. Y bueno, este implica estudiar su coherencia lógica, las reglas de formación y los postulados explícitos e implícitos que fundamentan el discurso, así como los métodos de demostración, de sustitución de imágenes, conceptos y enunciados, y las reglas de interpretación de los símbolos. En este caso, el discurso de Soli era coherente y pues lógico, porque su postulado era implícito. Es decir, que pues nos decía que el piloto no era una máquina, era un humano, entonces necesitaba tiempo para poder pensar, reaccionar, etcétera. Muy bien, el segundo eje es criticar, que establece una comparación de textos consigo mismo, una crítica interna, y con otros del mismo autor o distintos autores, que es una crítica externa. Muy bien, el discurso de Soli, como se ha dicho, es un discurso coherente, consistente y en ningún momento se contradice en comparación con el discurso de los investigadores que a lo largo del juicio no muestra un sólido discurso y parte de realmente simulaciones que realmente no es lo coherente con la caso vivido. Muy bien, ahora tenemos lo que es el tercer eje, que es contrastar, que de acuerdo al autor es recurrir a la experiencia, a la práctica social, experimental o existencial, verificar en la praxis la validez y las consecuencias del discurso, su eficacia y su fecundidad. Aquí la mejor contrastación, pues del discurso Soli es el resultado mismo, 155 personas vivieron, ninguna falleció. Entonces la praxis pues valida la decisión del piloto, del capitán de Soli. Y por último tenemos el cuarto eje, que es incorporar, que significa lograr que el texto sea asimilado, en primer lugar, por la teoría personal y luego por el propio cuerpo, convirtiéndose en parte de la actitud, del modo de ser, en un saber incorporado. Entonces, aquí, pues la experiencia de Soli es el cuerpo perfecto, debido a que a sus 40 años de experiencia, pues lo motivaron o fueron lo que lo guiaron a su decisión automática. Y pues ya finalmente, pues como opinión, tenemos que pues lo que más nos llama la atención es el eje pues de contrastar, ¿no? Porque pues al final el mejor argumento de Soli era que pues no fue una simulación y tampoco fue un cálculo, sino que fueron 155 personas vivas, entonces pues
la realidad pues solo por Soli. ¿Verdad que sí? Muy bien, ya una vez definido el discurso, el panel cae en un fenómeno muy humano, seguir el rebaño. Sustein y Tyler nos ayudan a entender esto. Los autores nos dicen que la primera es que la mayoría de la gente aprende de los demás. Esto suele ser bueno. Claro está, la sociedad y los individuos están desarrollándose, aprendiendo uno del otro. Muy bien. Durante el juicio, los investigadores asumen que los datos de las simulaciones son correctos y que son racionales, sin cuestionarlos. Todo concluye en que Soli pudo haber regresado a la guarida siguiendo la lógica de estas múltiples simulaciones, lo que demuestra que a veces debe ser verdad. Y bueno, ahora tenemos el segundo supuesto que pues en sí se define como si todos los demás aceptan una preposición determinada, pues cabría suponer que seguramente tienen razón. Y es que pues el panel llegó a presionar a Soli para que pues llegara a ignorar su propio juicio pues ante la evidencia que se estaba presentando y pues las múltiples simulaciones que se hicieron previamente. Entonces se asume que tanta evidencia acumulada no puede estar equivocada. Sin embargo, o sea, bueno, incluso el mismo Soli en ciertos momentos de la película duda de sí mismo y pues, o sea, duda de sí mismo y de su decisión, ¿me explico? Sí. Muy bien. Y pues por último tenemos como un tercer supuesto o un tercer ejemplo que el autor lo relaciona con política. Dice que cuando los demócratas se pasaron de Howard Dean a John Kerry, no fue porque cada votante demócrata llegara a la conclusión de que había que apoyar a Kerry, sino que, sobre todo, porque se generalizó la impresión de que los demás se estaban inclinando hacia Kerry. Pues lo mismo ocurre en el juicio, que pues todas las simulaciones partían de este supuesto erróneo y pues eran como si fuera tipo robotizadas. Entonces la mayoría de los investigadores y las personas en el juicio pues apoyaban estas simulaciones ficticias o no reales. Entonces aquí lo único que hizo pues Soli pues fue seguir su propio criterio. Y a mí se me hace como que esto es como que lo más inquietante, ¿no? Porque incluso, o sea, nos muestra que incluso los expertos con toda la información y con todo el criterio del mundo se pueden equivocar y pueden seguir al rebaño. Entonces, yo creo que es algo que, o sea, no necesariamente es como que no tengan criterio, sino como, pues es algo humano y a todos nos llega a afectar, pero, o sea, es creo que algo muy interesante, ¿no? O sea, Sí, sobre todo. Para cerrar este análisis, este podcast con el bloque 10, decisiones individuales, interindividuales y transindividuales. Entonces, ahora toca analizar el texto de Manrique y Valle, que primero, pues, estos autores definen a las decisiones que pueden tomarse de manera individual o cuando no se consulta con otras personas y de manera individualista cuando no se tiene en cuenta a los otros, seres humanos, medio ambiente, etc. Entonces, la decisión de acuatizar en el Hudson fue meramente individual. Soli la tomó en segundos, pero él solo. Sin embargo, no fue individualista, debido a que en todo momento pues tomó en cuenta tanto a los pasajeros como a la tripulación. y bueno, los autores nuevamente proponen y plantean que las decisiones pueden tomarse de manera individual, interindividual cuando se consulta con otros, y de manera cooperativa cuando se tiene en cuenta la opinión de aquellos a quienes se va a involucrar en la decisión. Hay que recalcar que segundos posteriores al impacto, Soli consulta brevemente con su copiloto, ¿no? Y pues se comunica también con la torre de control. Entonces, pues hay una dimensión interindividual demasiado grande en este proceso decisorio, ¿no? Bueno, finalmente, las decisiones se tomarán de forma transindividual cuando se tiene en cuenta el proceso transformativo que ellas pueden aplicar, tanto para el decisor como las personas que influyen en ellas, por la decisión, y así como en el medio que se están tomando. Muy bien, en la decisión de Soli es una decisión profundamente transindividual, ya que transforma la vida de 155 personas, redefine los protocolos de decisión y cambia totalmente la perspectiva del público hacia el tema de toma de decisiones en condiciones sumamente extremas. Y pues llegamos a la conclusión de este podcast y para pues iniciar la conclusión, el debate, queremos proponer la pregunta de cuál decisión fue la correcta, la de Soli, de acuatizar en el Hudson o la que proponían pues los investigadores. Ok, pues primeramente para este análisis vamos a tener en cuenta que pues desde la perspectiva del azar, pues Soli no tuvo realmente la culpa del impacto de las aves sobre la nave, me explico. Entonces no se puede culpar a Soli por lo que pasó y pues porque realmente pues Soli no tenía un plan previo para esto, me explico, y no lo preparan necesariamente para eso. Entonces creo que hay que aplaudir como que la decisión
y cómo manejó la situación. Y esto que les estoy mencionando creo que nos lleva a otra cosa y se puede hacer como una conexión muy grande con el marcador somático, porque o sea, se puede tomar en cuenta que las emociones de Soli no lo hicieron como, no lo llegaron a traicionar, sino que lo guiaron a tomar la decisión correcta, porque a final de cuentas creo que como equipo concluimos que fue la decisión correcta porque se pudieron salvar muchísimas vidas. Sí, justo, así como lo mencionas también, un tema que me gustaría sacar del azar, pues es que Soli al final del día tampoco se culpabilizó ni responsabilizó tanto pues a la aerolínea, a los pájaros, al sistema, sino que él pues tomó su decisión y aceptó las consecuencias y pues fue coherente con su discurso, fue coherente al tomar la decisión y posteriormente en el juicio también. Muy bien, pues también analizando el discurso, pues podemos ver una forma clara de que pues la principal crítica hacia el discurso de Soli es que por qué a fuerza tuvo que hacer esa decisión, que los investigadores claramente están en recalque que las simulaciones pues dan una alternativa mucho más y está enfocado simplemente en lo que hubiera sido menos costoso para la empresa en cuestión de la película. Entonces el discurso que maneja Soli es una muy buena razón de que su decisión fue la correcta, o sea, fue la más óptima para él, ya que sus 42 años de experiencia lo demuestran y al final como a la conclusión también de la película se ve de que en verdad en cuestión de una decisión difícil, muchas veces los protocolos o la formalidad de estos mismos no es la correcta, sino cómo uno como humano vemos o podemos racionalizar en cuestión de segundos una decisión y no simplemente seguir protocolos. Justo también siguiendo este tema del análisis del discurso, pues ya para concluir me gustaría decir que no hay mayor contraste, no hay mayor como reafirmación, pues que las 155 personas que iban en el avión vivieron. Entonces esto reafirma y argumenta pues la decisión que Soli tomó fue la correcta. Y es que, pues, Soli al final o sea, ya para finalizar, pues, tenemos en cuenta que Soli no solamente, o sea, eligió lo mejor contra lo peor. O sea, eso se relaciona mucho con el concepto de libertad, porque pues realmente no había una decisión perfecta. Solamente eligió, pues, la decisión menos fatal y pues la tomó. Entonces creo que como equipo concluimos que la decisión que tomó Soli pues fue la correcta. Entonces pues muchas gracias por haber visto ese episodio y pues hasta luego. Espéranos al siguiente.